quiero compartirte el siguiente tema que se llama alimento espiritual. Amén. Y hoy vamos a alimentarnos espiritualmente a través de la Biblia. Entonces vamos a empezar ahí con el menú de hoy. Y el menú de hoy va a ser ahí algunos salmos o un salmo. Dije salmos, no salmón. Entonces no se vayan a confundir. Estamos hablando de alimento espiritual, no alimento físico. Bueno, también vamos a hablar de alimento físico para poder entender algunas cosas de cómo debemos de alimentarnos espiritualmente también. Entonces, ¿qué tal ir, por ejemplo, al Salmo número 1? No vayas a él, perdón. Nada más como un posible menú. Yo en lo personal, desde el año, hasta el año pasado, estuve 2 años estudiando el libro de los Salmos, o más de 2 años, junto con otros libros. Y yo frecuentemente tengo que ir a los Salmos, porque eso me ayuda a estar cercano a Dios. Y tengo muchos salmos favoritos, muchos. Por ejemplo, el Salmo 1 es uno de ellos, porque me hace ver que necesito poner mi amor en la ley del Señor. Amén. Y estar meditando en su palabra noche y día. Amén. Entonces, cuando yo voy a ese salmo, el salmista me hace ver qué tanto necesito ir más a Dios y estar meditando en su palabra. Amén. Por ejemplo, el Salmo 23 es otro salmo uno de mis favoritos, porque me hace ver que Dios es mi pastor. Dice, y aunque pases por un lazo oscuro de los valles, no temerás peligro alguno, porque yo estaré contigo. Amén. El Salmo 18 es otro de ellos. Dice el salmista que Dios es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. El Salmo es un poco largo, pero en algunos versículos nos hace ver eso. El Salmo 27 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? Pues imagínate, ¿no? De repente, si por ahí andamos medios temerosos, y el salmista nos dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién podré tener miedo? El Salmo 32 nos exhorta a confesar nuestros pecados y Dios nos perdona cuando vamos a Él y confesamos. El Salmo 91, el salmista nos dice que necesitamos hacer de Dios nuestro refugio, nuestro castillo, y confiar en Dios. El Salmo 91. El Salmo 103, en alguna parte del Salmo dice, bendeciré al Señor con toda mi alma, no olvidaré ninguno de sus beneficios. Nos lleva a agradecer a Dios por tantas bendiciones que nos ha dado. El Salmo 19, que es el Salmo muy largo, no recuerdo, pero son 150 versículos, no me acuerdo. ¿Ciento qué? No me acuerdo, pero es el salmo con más versículos. 170. Y en uno de ellos empieza el salmista diciendo, felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón. Entonces, nos hace ver, ¿no?, que necesitamos obedecer a Dios y eso nos va a dar felicidad y que necesitamos buscarlo de todo corazón. Amén. El Salmo 121, ya para terminar, hay muchos otros de mis, ya con estos. Dice al inicio del Salmo 121, al contemplar las montañas me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Y dice el salmista, mi ayuda vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. Así es. Entonces, la ayuda viene de Dios. De repente tenemos muchas necesidades espirituales, todos. ¿O no, macho? Todos. Y el salmista dice, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿A quién tenemos que recurrir? A Dios. Mi ayuda vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. Nos hace recordar que el cielo y la tierra la creó Dios y todo lo que hay en ella. Amén. Entonces, de repente
¿Cómo nos alimentaríamos espiritualmente si vamos, por ejemplo, al libro de los Salmos o a cualquier libro de la Biblia que nos pueda inspirar a acercarnos más a Dios? ¿Qué te hace pensar esta imagen? Es una imagen de frutas y verduras, de legumbres. Me hace pensar en algo de... Por ejemplo, si invitábamos a cenar a Eva, lo más seguro es que se entusiasmaría de un menú así. ¿Sí o no, Eva? Lo más seguro es que sí. Yo conozco ahí a uno de los por ahí gustos de Eva, en la que dice que le gustan las verduras. Tal vez al David no tanto. O sea, si invitas a cenar a David y le presentas un menú así, yo creo que sí se lo come, pero no con tanto entusiasmo. Yo en lo personal ya llevo algunos años ahí alimentando dentro de mi alimentación, incluyendo esto. Muchos años no lo hacía, pero ya llevo algún tiempo. Mi esposa es testigo, todos los sábados yo voy y me compro mi betabel, mi nopal, mi apio, mis zanahorias, mis espinacas y algunas otras cosas. Y me ha gustado. Muchos años no consumía yo este tipo de menús. De un tiempo lo he hecho. Tal vez a David, si le invitas esto, se va a entusiasmar más, ¿no? Se va a entusiasmar unos taquitos ahí de suadero que a todos nos gustan, a casi todos tal vez nos pueden gustar. Claro. Ya Ilka hizo así una cara de no. Ya te digo. ¿Ese cilandrito? A mí sí, a mí me fascinan los tacos de cualquiera, incluyendo tal vez los de suadero como estos. A las que les gustan los postres, ¿qué tal un postrecito así? Ahí después de un menú, un postrecito así, ¿te entusiasmaría o pondrías así una expresión como la persona que está así? ¿Cuál de los dos eliges? A los que nos gustan los azúcares, las donas y los panes. Me gustan mucho las donas. Eso lo llevan. Entonces ahí hay un surtido rico de donas. ¿O qué tal los que somos de repente fans también de las hamburguesas? ¿Por qué te quiero mostrar esto? Porque yo creo que a veces en nuestro menú, si consumimos, por ejemplo, frutas, legumbres, verduras, como la primera imagen que te puse, nuestro cuerpo va a salir beneficiado porque estamos incluyendo en nuestro alimento diario, en nuestro alimento físico, legumbres que contienen muchas vitaminas. Y cuando tenemos un menú así, y tal vez no solamente de legumbres, pero si incluimos legumbres, entre algunas otras cosas, ¿qué va a pasar con nosotros en general? Tal vez pasaría algo así. Vamos a llevar una vida saludable, producto de una alimentación nutritiva y tal vez balanceada. Aquí hay algunos nutriólogos que saben más de esto que yo y que te pueden asesorar. En algún tiempo hubo unas clases de nutrición, yo participé en algunas de ellas y nos asesoraron ahí cómo alimentarnos saludablemente. Entonces, si físicamente incluimos cosas sanas, lo más probable es que llevemos una vida saludable. Si por ahí le incluimos ejercicio, así como esa imagen, o yo a mí que me gusta mucho nadar y la bicicleta, pues también eso me ha ayudado a llevar una vida sana, mantenerme en mi peso, no tener exceso de peso ni exceso de grasa, y eso me ha ayudado, me hace sentir bien. A mis 50 años me siento bien. Aquí el punto es, ¿qué pasa si nuestra alimentación física abusamos y no le metemos tanto alimento saludable?
y aparte por ahí la coquita o el refresco de cola. Lo más seguro es que físicamente tengamos repercusiones. Empecemos a subir de peso, a acumular más grasa en nuestros tejidos, a subir nuestro volumen de abdomen, y más con una cerveza ahí a un lado, exceso de calorías, sin una actividad física constante. Aguas, porque eso trae consecuencias. Una mala alimentación puede traernos consecuencias, y tal vez tengamos como consecuencia de estar hospitalizados, como esta imagen, producto de una severa obesidad. Esta es la imagen de un niño obeso. Yo, por ejemplo, una de las últimas veces que estuve hospitalizado en el Seguro Social, que fue por, no me acuerdo por qué fue, pero estoy hospitalizado, no me acuerdo qué me dio, y me pusieron en el piso de medicina interna, y normalmente, en el piso donde estaba, en el área, me tocó ver personas más o menos de mi edad, algunas de mi edad, un poco más grandes, que habían llegado al hospital producto de niveles muy altos de triglicéridos, niveles muy altos de colesterol, y con recuerdo ahí un caso de un posible, ¿cómo le llaman?, embolia o infarto, pero algunos factores que habían ocasionado eso eran niveles muy altos de triglicéridos, colesterol, ácido úrico y cosas de esas. Y eso es producto a veces de una mala alimentación, junto con otros factores. Y a mí eso me hizo tomar conciencia. Y de veras, yo le tuve, y así ha sido testigo mi esposa, pero yo le tuve que bajar a los taquitos, y a las grasitas, y a las hamburguesitas, y a muchas cosas. Porque dije, órale, me puede pasar esto. Y uno de los riesgos, pues, es que pierdas la vida, otro que sufras un infarto, un embolia, y quedes ahí con cierto daño cerebral que repercute en tu calidad de vida. El problema es que yo a veces siento que nadie experimenta, por más que sepamos y nos digan, hasta que vive situaciones. Sí. Pero hay que tener cuidado, o sea, no esperemos a que tengamos que estar hospitalizados para tal vez tomar conciencia de muchas cosas. Dentro de los hábitos alimenticios hay un trastorno de la alimentación que se llama anorexia. No sé si sepas o conozcas personas con anorexia. Yo más o menos sé qué es la anorexia. Me he topado con personas anoréxicas. Un caso, un tiempo que estuve en Veracruz, yo trabajaba en una escuela preparatoria y me tocó, tenía una alumna en la prepa, donde yo estaba trabajando, y de repente la dejé de ver algún tiempo. Esta chica era delgada físicamente, pero de repente dejó de ir a la escuela y yo no supe por qué había dejado de ir. Hasta que de repente un día fui al Seguro Social, estando en Coatzacoalcos, y me la topé. Pero yo la vi a ella, pero no la reconocí que era ella. Y estaba su mamá. Y fue curioso esa vez, rápido la anécdota, porque a ella me la habían canalizado al área psicológica y yo había detectado algunas cosas en ella. Entonces yo me acuerdo que mandé llamar a su mamá y a su mamá la retroalimenté de algunas cosas acerca de su hija. Casi la mamá habló con la directora casi para que me expulsaran, porque cómo yo me atreví a decirle que su hija esto y esto y esto y esto y esto. Y eso dijo la señora de mí a la directora de la escuela.
casi que no, era una escuela de particular y casi saquen a ese psicólogo de ahí. Después me la topo y veo a la señora y veo a su hija y dije, no puede ser. Una chica ya con un grado muy fuerte de desnutrición y resulta que había caído en anorexia. Pero yo la vi y al principio no la reconocí, o sea, era un cadáver, era puro hueso. La anorexia, para los que no sepamos tanto de esto, es un trastorno de alimentación por el cual el afectado rechaza el alimento. Y en pocas palabras es la falta normal de alimentarse. También está definida como la pérdida del apetito para perder el peso de una manera rápida, utilizando a veces algunos laxantes y algunos diuréticos. Y esto conlleva a la persona afectada a mantener sus energías muy bajas, físicamente están muy mal, muy débiles y no pueden llevar una vida normal. O sea, tienen que estar ya en grados muy fuertes, normalmente están hospitalizadas. Entonces yo me topé a una chica, es una imagen de una persona anoréxica. Cuando yo vi a esta joven dije, no puede ser. En esa vez bien mundanote yo vi a la mamá y así como que por dentro me reí. No, que no. Así reaccioné yo. O sea, la mamá ignoró muchas cosas que yo le dije, hasta casi me quería correr de la escuela, de las cosas que yo había dicho de su hija. Y de veras fue algo muy impactante para mí. Hablando metafóricamente, nosotros pudiéramos caer en algo que se llama, o que pudiéramos llamarle anorexia espiritual. Ajá. ¿De qué se trata esto? Sí. En la vida espiritual puede haber personas anoréxicas. Y tal vez aquí pudiera haber algunos casos, no lo sé, pero pudiera haber. Sí. Son personas que se rehusan a alimentarse espiritualmente. Sí. No van a la Biblia, no estudian la Biblia. Y puede haber casos así, entre nosotros, aún siendo discípulos. Son personas que sin darse cuenta han perdido su apetito por la palabra de Dios. Así como la anorexia física, hay una pérdida de apetito por alimentarse, espiritualmente pudiéramos perder el apetito de ir a alimentarnos espiritualmente a través de la palabra de Dios. En algún momento yo ya tengo algunos años en la iglesia y yo he caído en rachitas en donde ya no me he alimentado de la Biblia como debería estarlo haciendo. Afortunadamente han sido rachitas. No han pasado periodos tan largos de tiempo en donde yo pudiera haber caído en la anorexia espiritual, ¿no? Pero sí he tenido. No sé tú, ya llevas muchos años, a lo mejor sí. Ya no nos alimentamos en la Biblia como deberíamos estarlo haciendo. Entonces, metafóricamente nos puede llevar a tener consecuencias y podemos estar perdiendo peso, así como les puse la imagen, y pudiéramos estar cayendo en un estado de desnutrición. Hablando metafóricamente, espiritual. La palabra de Dios ya no nos está nutriendo, no nos está ayudando. Bueno, ¿cómo? Si ni siquiera vamos a ella. Días sin leer la Biblia, semanas sin abrir tu Biblia, meses sin ir a la palabra de Dios. Y ha pasado aquí en la iglesia
Yo sé que en casos que sí ha pasado. Hermanos o hermanas, meses sin ir a la Biblia, sin alimentarse espiritualmente. He tenido muchos discipulados en mi vida como discípulo, he dirigido charlas durante mucho tiempo y lo he visto en mi rol de discípulo y de líder de charla. Hermanos y hermanas, lejos de alimentarse de Dios. La persona que está cayendo en anorexia espiritual, una de las cosas que sucede es que hay una errónea imagen de su condición espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se dan cuenta de su estado espiritual, de su pecado. Empiezan a minimizar sus actos, empezamos a dejarnos de ver a nosotros mismos y empezamos a ver a los demás y empezamos a criticar y a juzgar y a decir y eso refleja un estado, pudiera estar reflejando un estado de anorexia, porque ya no vamos a la Biblia. Decimos yo me estoy adelantando. ¿Me puedes ayudar mejor, por favor, a regresar más? A ver el otro. Ay. Empezamos así como no quiero ir de Dios. Digo, a veces tal vez no hacemos esto, pero sí reflejamos actitudes como no me hables de Dios. Oye, pero mira, no. O en un tiempo dices, pero mira, no. ¿O no? Yo creo que sí. ¿Me ayudas con la siguiente? O podemos decir hacer eso, ¿no? Ya no. No me hables de la Biblia, no me hables de Dios. Y ponemos así, como una imagen así. A mí me ha tocado, Siguiente. Con el paso de los años, sobre todo los hermanos que ya llevamos mucho tiempo en la fe, a veces suele pasarnos esto. Ya la Biblia no nos está, ya no vamos a la Biblia y no nos nutrimos de ella. Dejamos de leer y de estudiar como lo habíamos estado haciendo al principio. Y yo me atrevería a decir, me podré equivocar, que a veces ni como al principio. ¿Por qué? Porque me he tocado hermanos que poco tiempo después de bautizarse, como que no leen mucho ni estudian mucho. Y a veces ni desde el principio. Y así se siguen. Y llevan años en la iglesia así. Y bueno, se nota y pagamos las consecuencias, ¿no? Una vida espiritual débil, cayendo en tentaciones, en pecado continuo, teniendo relaciones interpersonales inestables, con el esposo con la esposa con el esposo, el padre con el hijo, la mamá con el hijo con la mamá, el hijo con el papá. Y en eso se refleja en muchas ocasiones, creo. Dejamos de escudriñar la palabra como tal vez en algún momento lo hacíamos. El siguiente. O nos quedamos así. ¿Te ha pasado? Yo estoy así. Y me ha funcionado el cafecito, pero a veces ni el cafecito. Entonces, abrimos la Biblia o apenas estamos ahí en el primer versículo
Y así es a veces un día, y una semana, y un mes, y un año, y 2. Y ya cuando pasa eso y nuestra situación está así, el león nos come. Dejamos de ser ovejas y empezamos a ser leones o leonas. Y es algo bien fuerte. Y es algo que pasa. Y si no te ha pasado, te puede pasar. Entonces, aguas. Así como decía, y por eso quise empezar ejemplificando así como debemos de cuidar nuestra alimentación física, si no cuidamos nuestra alimentación física, puede haber consecuencias. Ya te mostré algunas de ellas. Si no cuidamos nuestra alimentación espiritual, aguas. Dejamos de ser ovejas, el león nos come. Ajá. ¿Me ayudas con la siguiente? Ahora sí. No. ¿Cómo combatir esto y cómo enfrentar situaciones de anorexia espiritual? Mateo 4:4. ¿Me ayudas a ir a tu Biblia? A Mateo 4:4. Dice: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, dice Jesús, son palabras de Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El contexto de esta escritura, yo creo que la mayoría la conocemos. Jesús había ayunado, se le aparece el diablo, lo tienta, había estado Jesús sin comer. A ver, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Ese es el contexto de la escritura. Y Jesús responde esto. Pero de alguna forma, las palabras de Jesús, desde mi punto de vista, nos pueden hacer ver esto. Y muestran cómo la palabra de Dios tiene importancia en nuestra vida espiritual para subsistir espiritualmente. No solamente de pan vive el hombre.